separan por la anhidrasa carbónica y se vuelven CO2 más agua. El CO2 es recontradifusible, ¿no es cierto? 24 veces más difusible que el oxígeno. Entonces, cuando llegan a la altura, por así decirlo, del tronco encefálico, ¿ya? Este bicarbonato se une con el hidrogenión por la anhidrasa carbónica y se divide. CO2 más agua. El CO2 se absorbe, pasa la barrera hematoencefálica, pasa el capilar y se pone en contacto con el sistema nervioso central, con el tronco encefálico. Cuando se une al tronco encefálico este CO2, también va a encontrar agua en el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y se une nuevamente, ¿sí? Bicarbonato e hidrogenión. Y este hidrogenión es el que va a estimular a los centros respiratorios. Es decir, si ustedes tienen mayor cantidad de CO2, ese CO2, ¿qué se llama ese fenómeno? Se llama acidosis, ¿no es cierto? Y esa acidosis va a llevarlos a hacer una hiperventilación. Más adelante vamos a ver las patologías, ¿no? Y van a ver cómo comenzamos a hiperventilar cuando tenemos exceso de CO2, exceso en acidosis respiratoria o acidosis metabólica, nos lleva a una hiperventilación para eliminar eso. ¿Ya? ¿Está comprendido entonces, no es cierto? En la sangre, normalmente nosotros el CO2 se transporta como bicarbonato, ya iones hidrogeniones siempre. Cuando llega al sistema nervioso central, entonces se unen y hacen ácido carbónico. Este ácido carbónico por la anhidrasa carbónica se transforma en CO2 y agua. El CO2 entra, pasa la barrera hematoencefálica, el agua sigue en el capilar, ¿no? Y se va. El CO2 cuando entra al sistema nervioso central encuentra agua en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces esta agua más el CO2 que ingresó, otra vez se transforma en ácido carbónico y por la anhidrasa carbónica se rompe y forman bicarbonato e hidrogenión. Este hidrogenión es el que estimula su grupo dorsal, su centro, y comienza la rampa, ¿no? Y como hay más hidrogeniones, activa también al sistema ventral y comienzan a respirar más rápido. ¿Ya? Entonces, el CO2 pues, es importantísimo sobre la ventilación alveolar, ¿no? Pero no tiene un efecto directo, tiene un efecto indirecto porque usa su transformación en iones hidrogeniones para estimular el centro respiratorio. Lo mismo entonces, lo mismo es, los hidrogeniones estimulan el grupo dorsal y el grupo ventral principalmente. ¿Por qué estimula más al grupo ventral? Porque vamos a recordar que el grupo dorsal se estimula por la presión de oxígeno, por el vago y por el glosofaringeo que vienen desde el callado aórtico y del globus carotídeo, ¿no? Pocos se estimulan también con CO2, con hidrogeniones. Lo mayor se estimula porque baja la presión de oxígeno. Pero cuando baja la presión de oxígeno, ¿qué aumenta en nuestro organismo? CO2. Y entonces el CO2 viene por este lado y activa al grupo ventral, ¿no es cierto? ¿Y qué dijimos del grupo ventral? Era el que apoyaba al grupo dorsal, ¿sí? Y entonces producía mayor ventilación, ¿sí? Entonces, ven que tenemos alternativas para sobrevivir a veces a los ACV, ¿no? Cuando vayan creciendo en esto van a ver, hay cosas inimaginables, ¿no? Nosotros hemos visto un ACV de un profesor de gimnasia, ¿no? Un señor que era recontra saludable, y se le rompió un microaneurisma acá en el tronco y solo una gotita nada más, una sola gotita de sangre, porque así se veía en la resonancia, tomó esto y mató el grupo dorsal y solo respiraba con esto, ¿no? Entonces lo tuvimos un tiempo en ventilador hasta que falleció, ¿no? Pero o sea, una gotita, ¿qué sería? 0.5 mililitros, ¿no? Pero así sangró su aneurisma, ¿no? Entonces, cosas inimaginables van a haber, jóvenes, inimaginables, ¿no? Bien, y los quimiorreceptores centrales, como les digo, actúan de esa manera, ¿no? Entonces, los quimiorreceptores también actúan, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando disminuye la ventilación por algún motivo,
comenzamos a respirar más lentamente por algún motivo, hipoventilamos. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hipoventilamos. Cuando estamos inconscientes a veces, ¿no? Cuando comenzamos a estar inconscientes, ¿no? O cuando más baja la presión de oxígeno en la sangre arterial. Cuando no pasa oxígeno, cuando estamos en la altura, hemos dicho, ¿no? Cuando tenemos alguna patología como una neumonía, algo que altera nuestra función respiratoria. Baja, entonces, cuando baja la presión de oxígeno, el equilibrio es aumenta el CO2. Y cuando aumenta el CO2, aumenta la cantidad de hidrogeniones, ¿no es cierto? Disminuye el pH. Esta disminución de la presión de oxígeno y disminución del pH también estimula a los quimiorreceptores carotídeos y aórticos, ¿no? Baja la presión de oxígeno, aumenta el CO2, aumenta los hidrogeniones. Por otro lado, cuando aumenta el CO2, también aumenta el CO2 plasmático, ¿sí? Este CO2 plasmático va a ir transportado como bicarbonato hasta el centro, hasta el sistema nervioso central, se transforma en ácido carbónico, CO2 más agua, el CO2 pasa al centro respiratorio, ahí nuevamente se transforma en bicarbonato con hidrogeniones. Gran cantidad de hidrogeniones, ¿sí?, estimulan también al centro respiratorio. Y ambos estímulos viajan hacia la médula espinal y activan nuestro diafragma, nuestros intercostales. Entonces el paciente, cuando siente todos los estímulos, ¿qué hace? Comienza a ventilar rápido. ¿Por qué? Exceso de CO2, exceso de hidrogeniones, baja la presión de oxígeno, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, y nuestros músculos respiratorios comienzan a activarse. Nuevamente los quimiorreceptores periféricos y su inervación, ¿no? Entonces tenemos quimiorreceptores carotídeos, quimiorreceptores aórticos, ¿no?, con el nervio vago y el nervio glosofaríngeo, ¿no?, y que van y estimulan directamente al grupo dorsal, principalmente por la presión de oxígeno. En segundo lugar, en segundo lugar es la presión de CO2 y los hidrogeniones, ¿ya? Y también hay receptores en el pulmón, ¿no es cierto?, los cuales son el reflejo de Herin-Brauer que les comentaba ahorita, ¿no? Esos receptores, los puntos J, los receptores J que llamamos acá, es que llega un momento en que respiramos hasta ese punto y expiramos, ¿no? Entonces todos esos hacen señales para el grupo dorsal, ¿sí? Entonces, los quimiorreceptores pues tienen un alto consumo de oxígeno, ¿no?, por cada gramo de tejido, ¿sí? Alto consumo de oxígeno por cada gramo de tejido, ¿sí? Nuevamente el PCO2 del plasma. Bueno, en el centro respiratorio, es decir, el sistema nervioso central, es 7 veces más poderoso que los receptores periféricos para estimular la hiperventilación, el centro respiratorio. Es decir, la presión de oxígeno todavía puede disminuir y por eso tenemos la curva de disociación de hemoglobina, pero es más rápido la respuesta al CO2, mucho más rápido, ¿ya? 5 veces más rápido. Entonces, por ejemplo, ¿no?, cuando la presión de oxígeno estimula la ventilación. Cuando está a menos de 60 milímetros de mercurio, cuando está a menos de 60, ¿cuánto de saturación de oxígeno ven ustedes en el dedito? ¿Se acuerdan? 90%, ¿no es cierto? Menos de 60, ya ustedes ven menos de 90 el oxímetro de pulso. Por eso es una medida indirecta. Recuerden la curva de disociación de la hemoglobina. Se duplica la frecuencia respiratoria. Comenzamos a respirar más. Por eso les digo que tenemos que darle presión de oxígeno a ese paciente, ¿ya? Y si baja más de 60, comienza a bajar más, puede hasta quintuplicarse la frecuencia respiratoria del paciente, ¿no? Cuando subimos a la altura, ¿qué dijimos? Que el sistema nervioso central se estimula más por el CO2, ¿no? Por el CO2, ¿sí? Por el CO2, que es más poderoso, es más rápido su adaptación,
¿sí? Y demora más en adaptarse la respuesta, 5 veces más demora en adaptarse la respuesta de los quimiorreceptores por oxígeno. Cuando nosotros subimos a la altura, comenzamos a subir a la altura, nuestra respuesta de adaptación al CO2 y a los hidrogeniones va disminuyendo y casi desaparece a los 2 o 3 días, ¿ya? Cuando subimos a la altura. Y en la altura más interviene nuestra presión de oxígeno. Es decir, en la altura podemos tener gran cantidad de CO2, podemos estar en acidosis, pero nuestro organismo más va a reaccionar a las presiones de oxígeno para comenzar a generar la hiperventilación, ¿ya? Entonces, en lugar de aumentar 70% de la ventilación en un ascenso rápido, cuando tenemos presión de oxígeno normal y estimula el CO2, esto puede aumentar la ventilación en 400 hasta 500%. Es decir, comenzamos a ascender, nos vamos a subir Alto Perú y subimos rápido, ¿no es cierto? Subimos rápido, no le damos tiempo a que se adapte nuestro sistema nervioso central a la concentración de CO2, a la presión de oxígeno, no le damos nada. Subimos y nos bajamos en Alto Perú, 4.500 metros de altura. Entonces bajan ustedes y van a poder respirar. Entonces, ¿cuál es su respuesta, su primera respuesta? La primera respuesta es: da un paso y comienza a ventilar. Eso. Hemos perdido nuestra primera adaptación, es al no tener oxígeno en los cuerpos carotídeos, todo eso, no hay presión de oxígeno. Entonces nosotros tratamos de recuperar la presión de oxígeno aumentando nuestra frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? ¿Sí? Mejoramos nuestra presión de oxígeno y poco a poco vamos perdiendo nuestra respuesta al CO2. ¿Por qué? Porque vamos a estar hiperventilados, ¿no? Entonces nuestro CO2, si se baja, nos vamos a desmayar también. Entonces lo que tenemos que hacer es mejorar la presión de oxígeno, ¿sí? Más o menos esto. Lo mismo, acá. Entonces, eso es al comienzo, eso es al inicio, ¿no es cierto? Al inicio en la altura, ¿no? Mejoramos, en los 2 días, 3 días comenzamos a perder nuestra sensibilidad al CO2 y comenzamos a trabajar con presión de oxígeno, ¿sí? Con el tiempo tenemos otras respuestas, ¿no? En la altura, seguimos viviendo en la altura, vamos a trabajar con presión de oxígeno y con cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Aumenta su cantidad de glóbulos rojos para tener más hemoglobina, y esa hemoglobina trabajar con la poca presión de oxígeno, ¿no es cierto? Y esa es su segunda respuesta, ya a los meses, ¿no? Comienza con los meses. Entonces, ¿qué pasa con los deportistas que van a correr? ¿Por qué no les gusta correr a los deportistas a más de 2.000 metros? Más de 1.500 metros no quieren correr los deportistas, hacer deporte, competencia, ¿no? Es muy peligroso eso para ellos. ¿Por qué? Porque no tienen respuesta, porque no tienen el tiempo de adaptarse, ¿no? Suben y hacen la competencia y se van. Y si no suben, y si no hacen eso, van a pasar el periodo de adaptación, ¿no? Y en el periodo de adaptación, entonces, ponte, llegas hoy día y vas a jugar mañana en La Paz, en Bolivia. ¿Cuántos metros mide Bolivia? La Paz, ¿cuántos metros de nivel más está? 2.000. 4.000, por eso tienen miedo, pueden ir todos a jugar a La Paz, ¿no? Más de 4.000 metros. Entonces, cuando van a jugar a La Paz, por ejemplo, ¿qué prefieren hacer los deportistas? ¿Qué prefiere hacer la selección de Argentina cuando va a jugar a La Paz? Nada, prefieren ir el mismo día y regresarse el mismo día. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le dan tiempo al periodo de adaptación, ¿no es cierto? Su cuerpo sigue funcionando igual, ¿no? Reaccionan al CO2 todo. Si es que no hacen eso y se quedan 2 días y recién juegan el segundo día, perdieron su respuesta al CO2, ¿sí? Entonces, para su capacidad ventilatoria. ¿Y qué van a tener como respuesta? Solamente la respuesta a la presión de oxígeno. ¿Y qué pasa con la presión de oxígeno en La Paz? Hemos dicho que es bajísima, ¿no es cierto? Entonces, como tienes poca presión de oxígeno, ¿qué va a pasar con tu frecuencia respiratoria? Vas a comenzar a agitarte, te agitas mucho más rápido, no puedes correr, sonaste, ¿no? Entonces, tienes que tener, los fisiólogos deportólogos tienen que tener, ellos son los encargados de hacer el plan
¿no? Para ver, no es el entrenador que decir vamos hoy día, jugamos mañana, no es. O sea, para eso tiene un equipo serio de cualquier cosa, un fisiólogo deportivo de cualquier deporte, tiene que saber llevar a su deportista a cómo lo va a hacer competir, para aprovechar todo. Para que vean que hasta los futbolistas dependen de nosotros, ¿no? Y entonces, es lo que pasa, cuando nosotros dependemos de la presión de oxígeno, vamos a irnos acordando, ¿no? La presión de oxígeno en el mar es 95 milímetros de mercurio, ¿sí? Y comenzamos a subir en Caracas, que es más o menos como Moquegua, 89 milímetros de mercurio. México, que es como Arequipa, más o menos, 66 milímetros de mercurio. Bogotá, que es como Cusco, más o menos, 62 milímetros de mercurio, ¿sí? Y La Paz, que es más o menos como Puno, un poquito más alto, 57 milímetros de mercurio. Esa es su presión de oxígeno. ¿Ven cómo baja la presión de oxígeno en la altura? Pero la respuesta al CO2 es diferente. La respuesta al CO2, miren, en el mar es 40, ¿sí? Y cuando llegamos a La Paz es 34. Casi no se altera, ¿sí? Entonces la respuesta a la presión de oxígeno conforme vamos subiendo, esa es la importante. Para aumentar la frecuencia respiratoria, para aumentar el volumen ventilatorio, ¿ya? Y lo más importante, o sea, no podemos tener solo sensores periféricos y sensores centrales, ¿no? Para tener una buena respuesta óptima respiratoria, buena frecuencia ventilatoria, buen volumen inspiratorio, tienen que trabajar los dos, el sistema nervioso central y los periféricos. Su respuesta es mucho menos. Bueno, y durante el ejercicio, la formación de CO2 aumenta casi 20 veces, ¿no es cierto?, durante el ejercicio, ¿sí? Y la ventilación alveolar tiene que mantener constante el CO2 y el oxígeno y el pH. Entonces, esto hace que estimule nuestra frecuencia respiratoria. Al inicio, solamente comenzamos a inspirar y expirar más profundamente, manteniendo nuestra frecuencia respiratoria. Pero, pasado el inicio del ejercicio y haciéndose más intenso, lo cambiamos eso de inspiración y expiración más prolongada hasta la agitación, ¿no? Para eliminar mayor cantidad de CO2. ¿Qué es lo que sucede si te entrenas? Si te entrenas a hacer ejercicio constantemente, entonces lo que haces es mantener tu frecuencia respiratoria, pero aumentar tus volúmenes, ¿no? Entonces hablen con la Silvia Melchor, con los maratonistas, ellos ya educaron su frecuencia respiratoria, ¿no? Eso es lo principal en un deportista de ese nivel, ¿no? Y entonces ellos no es como nosotros, ¿no? Nosotros, como les digo, toman su combi en la esquina y están, ¿no? Porque corrieron 30 metros, ¿no? Ellos corren la maratón de 42 kilómetros y ¿cómo han adaptado su respiración? No la adaptan en frecuencia, la han adaptado como al inicio nada más, en volumen, ¿sí? En volumen y expiraciones prolongadas, ¿no? Entonces el ejercicio primero se adapta así, ¿ya? En personas normales, comunes, corrientes como nosotros. Primero las adaptamos así y después se adapta en frecuencia, ¿ya? O sea, comienza a respirar más rápido. ¿Por qué pasa esto? Por tu respuesta a la cantidad de CO2 e hidrogeniones que comienzas a liberar, ¿no? Ustedes saben que el trabajo, incluso no hagan ejercicio, comiencen a mover sus brazos así nomás. En 5 minutos van a comenzar a aumentar su frecuencia respiratoria. ¿Y por qué? Eso, tu organismo aumenta, más que el CO2 aumenta, comienzas a liberar, de tus fibras musculares comienzas a liberar hidrogeniones, ácido láctico, comienzas a liberar hidrogeniones. Esos hidrogeniones se juntan al bicarbonato y se transforman en CO2 y también nos estimulan la frecuencia respiratoria, ¿no? Solo mover los brazos, ¿no? Solo mover los brazos, ¿ya? Entonces, es importante, eso sirve para que ustedes vean que es importantísimo el medio interno, ¿no? La concentración de hidrogeniones y la concentración de CO2. Es importantísimo para nuestra frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces, esto hace, por ejemplo, que el cerebro es el que, si tú lo educas al cerebro, puede manejar el cerebro también tu ritmo respiratorio. Hay una parte voluntaria, ¿sí? Una parte voluntaria.
Otro factor que puede afectar la respiración es esto, ¿no? La ventilación, como los deportistas, ¿sí? A veces hay irritantes en la vía respiratoria, ¿no? Gases irritantes, sustancias extrañas irritantes que hacen que aumentes tu respiración, tu frecuencia respiratoria. Los receptores J, como les digo, los que hacen el reflejo de Henning-Brauer, que hacen que respires más rápido si es que ven que hay mucho volumen, ¿no? El edema cerebral también, al estimular el grupo dorsal, hace que aumente tu frecuencia respiratoria. Y la anestesia hace que se pierda la respuesta al CO2, ¿ya? Tu cerebro pierde la respuesta al CO2. Entonces, estos son nuestros receptores J, ¿no? Que hemos visto. Y hay algunas patologías, este es un cuadro resumen de los centros respiratorios, y hay algunas patologías que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos respiraciones ya establecidas, ¿no? Establecidas. Por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes se produce cuando hay sobredosis de drogas, cuando tenemos pacientes que han tomado demasiada cantidad de drogas, cuando tienen insuficiencia cardíaca, cuando tienen hipoxia, cuando han perdido aire por algún motivo. Biot es cuando tenemos sobre todo alguna alteración, un trauma cerebral. Kussmaul es cuando tenemos una acidosis, y ondina es la respiración voluntaria. El tronco encefálico por algún motivo no funciona. Entonces tienes que respirar voluntariamente y ahí viene el problema. ¿Cómo lo hacemos respirar? Cheyne-Stokes, ¿no es cierto? Cheyne-Stokes. Este Cheyne-Stokes generalmente se da cuando nosotros tenemos algún problema cerebral, ¿no? Algún problema cerebral, lo tenemos sobredosis de drogas, entonces el paciente comienza a respirar. ¿Por qué? Porque estás dormido y entonces no tienes un buen patrón ventilatorio. ¿Qué es lo que haces? Cuando respiras poquito, vas juntando CO2, ¿no? Y cuando comienza a tener gran cantidad de CO2, comienza a respirar. Y se te acaba el CO2. Y otra vez así. Un periodo de apnea. Otra vez comienza a respirar ligero, comienzas a juntar el CO2 hasta que juntas el CO2 y otra vez eliminas, ¿no? Clarito es el Cheyne-Stokes, ¿ya? Ese es cuando tienes una sobredosis de drogas, ¿no? La respiración de Biot generalmente se da cuando tienes un traumatismo cerebral, problemas cerebrales, meningitis, infecciones cerebrales, ¿no? Es una cosa que te acelera el patrón respiratorio por un momento